Vamos a leer allí en Primera de Reyes, capítulo 16. Usted va a encontrar allí una sucesión de reyes que estarán gobernando sobre Israel. Esto es más o menos unos 800 años antes de Cristo, años más, años menos. Y encontrar algunos nombres extraños así, allí, Simri, Omri, ¿sí? Vamos a leer a partir del versículo 29 y hasta el 32 en esta mañana. En el año 38 del reino de Asa en Judá, Acab o Ahab, según la traducción hebrea, hijo de Omri, comenzó a reinar en Israel. Para este tiempo ustedes deben reconocer que Israel se había dividido en dos. Y estaba Israel del norte, conformado por 10 tribus, cuya capital era Samaria, una ciudad que precisamente había fundado Omri, el papá de Acab, comprando el terreno a un tal Semer, y de allí el nombre Samaria. Samaria también es reconocida en el texto bíblico como Sebaste. En algunos libros de historia usted puede encontrarla con este nombre también. Y entonces comenzó a reinar en Israel y reinó sobre Israel durante 22 años en la ciudad de Samaria. Y aquí el detalle: pero su conducta fue reprobable a los ojos del Señor, e incluso peor que la de los reyes anteriores a él, pues no le importó cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Para colmo, fíjense el detalle, para colmo, se casó con Jezabel, hija de un tal Baal, rey de Sidón, y acabó por adorar y rendir culto a Baal, y construyó un altar y un templo a Baal en Samaria. Hizo también una imagen de acera con la que irritó al Señor, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel anteriores a él. Señor, en esta mañana habla nuestras vidas, habla fuerte, Espíritu Santo, queremos oír tu voz. Háblanos, habla más allá de nuestras intenciones, más allá de nuestros deseos. Señor, habla muy fuerte a nuestra mente, a nuestra vida en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Interesante, en realidad Israel había sucumbido ya hace rato ante la idolatría. Está atravesando un fuerte periodo de corrupción moral, espiritual, ética, lo cual devino en su ruina política y económica también. Este es un tiempo marcado por la apostasía, es decir, negaban con sus acciones al Dios del pacto, al Dios de Israel, aquel Dios que les había rescatado, librado de la esclavitud en Egipto. Una de las consecuencias de la nefasta corrupción que reinaba en Israel fue precisamente la división del reino. Una nación fuerte y poderosa en tiempos de David y Salomón ahora está dividida. 10 tribus al norte con capital en Samaria y 2 tribus al sur conocido como el reino de Judá con capital en Jerusalén. Esto marca, simplemente es un indicio de la corrupción política, económica, devenida fundamentalmente de la corrupción espiritual en la que el pueblo había caído, porque abrazaba a otros dioses, olvidando al Dios del pacto y la alianza. Y entonces este es el tiempo también, y este es el contexto en el cual aparece el profeta Elías y también el profeta Eliseo, que se oponen, ¿sí?, con acciones y con su predicación y su proclamación a estas acciones de estos reyes, que ustedes ven cómo es caracterizado allí por el escritor, por el redactor del libro de Reyes. Dice: su conducta fue reprobable.
acá es bastante suave, ¿no? Un eufemismo reprobable, en otras traducciones dice, hizo lo malo ante los ojos del Señor. E incluso fue más malo que todos los reyes que habían estado antes que él. Y destaca, y para colmo se casó con Jezabel. Y usted, esta es una historia que conoce, ¿sí? Ella era precisamente una princesa de Sidón y sacerdotisa pagana que incitaba a Acab a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y ella rendía culto. Baal era un dios cananeo, un dios al cual tuvo que enfrentar Israel al ingresar a la tierra prometida, y ellos hacían, realmente sus cultos eran una depravación absoluta, ¿sí? Era un dios tanto Baal como Acera eran dioses de la fertilidad, ¿sí? Y sus cultos eran inmorales, ¿sí? Y depravados. Pues bien, ese era el contexto religioso en el cual surge Jezabel, ahora esposa de Acab. Estos se casan por un acuerdo entre Omri y el papá de Jezabel, rey de Sidón. Omri casó a su hijo Acab con una princesa extranjera y esto estaba prohibido por la ley, ¿sí? Pero de esta manera él generó un vínculo político entre Israel y la región de Tiro y Sidón, y esto era lo que él buscaba. No buscaba claramente agradar a Dios, sino generar vínculos que pudieran asegurar su gobernabilidad. De esa manera condujo a Israel a la ruina moral, pues Israel se corrompió yendo tras los dioses y el ceremonial idolátrico que finalmente Jezabel terminó introduciendo en Israel y en el reinado de Acab. Muchas veces nos sucede que en el afán en construir lo que creemos será un mejor futuro económico, un mayor estatus social, adquirir mayores bienes, no advertimos que estamos realizando alianzas impuras y acomodándonos y amoldándonos a este mundo, no diferenciándonos de él. Como bien sabemos, como cristianos estamos llamados a vivir de una manera digna al Evangelio de Jesucristo. Y esto se basa en principios éticos y morales bien establecidos en las Escrituras. Bueno, a Omri primeramente, y acá básicamente no le importó demasiado la ley de Dios. Ellos se casaron por conveniencias políticas y económicas y así les fue. Y así les fue. La búsqueda de la gloria personal cegó a Omri, e Israel sufrió las consecuencias de la anarquía, perdiendo el rumbo y el control de su vida espiritual. Dice Mateo capítulo 16, versículo 26, como una manera de ilustrar lo nefasto de hacer negocios o entrar en negociaciones con el mundo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Advierte allí Jesús, si pierde la vida. ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Lo que claramente está poniendo Jesús aquí en relieve es que cuando vos vas tras los dioses de este mundo, no te va a ir bien. O te va a ir bien por un rato, pero ¿qué sucederá con lo esencial, con lo más importante, que es tu vida espiritual y tu relación con Dios? ¿Qué pasará? Usted ya conoce la respuesta. A veces vivimos afanados por el trabajo y yo puedo entender en este tiempo coyunturalmente necesitamos trabajar y esforzarnos, pues la cosa está difícil, bien difícil y está bien, pero que eso no se transforme en un Dios, en un Baal que reemplace tu amor y tu celo y tu pasión por Jesús. Porque por mucho que te afanes, dice Jesús, no vas a poder agregar ni un centímetro a tu estatura, y acá es donde yo me hago el chiste a mí mismo, ni un pelito a tu cabellera. ¿Podrá alguno hacerlo? Por eso nosotros declaramos que por mucho que nos ansiemos, nuestra provisión viene de Dios y nuestra confianza debe estar puesta en Dios, pues Él no nos va a dejar faltar nada. Y yo sé que esto para algunos puede sonar, pero pastor, usted me está diciendo una utopía, ¿cómo voy a pagar las cuentas? Y bueno,
Muchas veces con mi familia estuvimos al borde de la quiebra, literalmente. Por allí en el 2003, algunos de estos los he contado, por allí en el 2003, yo estaba dejando un trabajo después de 17 años. Era gerente comercial de una empresa de electrodomésticos muy conocida, pero la empresa no iba ni para atrás ni para adelante. Me pagaban el sueldo cuando les daban las ganas porque había entrado en concurso de acreedores. Imagínense, lo último que se le paga es a los empleados. Y entonces, en esas tratativas de ver a ver qué pasaba con el futuro, orando, buscando la guía del Señor, lo mejor era dejar ese lugar porque tampoco era saludable. Tampoco era saludable. Y orando con mi esposa, con el Señor, le dice, ya está, listo. Y entonces me senté con el gerente y le dije, mira, José Luis, han pasado 17 años. El gerente me dice, te los agradezco. Realmente era una persona íntegra. Bueno, un montón de cosas interesantes que él me dijo en ese momento, todo para no pagarme. En realidad, ¿viste? Cuando te endulzan, pero en el final te van a decir que lo lamento, pero váyase a su casa, no tengo nada para darle. Bueno, ese fue el final de la conversación. Mira, la verdad que estamos mal, no tengo nada para darte. Déjate tranquilo que Dios sí tiene para darme. Y la indemnización fue, imagínense, por 17 años, creo que un mes me pagaron. Y cuando llegué a casa, había una carta documento. Nos habían embargado el departamento. Porque, claro, en nuestra bondad habíamos prestado el título de la propiedad para un familiar que necesitaba alquilar. Y este hermano, familiar, dejó de pagar. Y nos embargaron el departamento. ¿Sabe dónde fue eso que había recibido después de 17 años de trabajo? A pagar la hipoteca. Y ya está. Y entonces cualquiera podría decir, ¿y ahora? Y sí, nosotros en un momento dijimos, ¿y ahora? Pero también dijimos, Dios es bueno. Dios es bueno y está al control de todos los detalles. Porque si no hubiera sido por esto, nosotros no hubiéramos podido hacer frente a esto. Y lo que por un momento pareció un desastre, quedarte sin trabajo, terminó siendo una bendición. Porque con esos fondos pudimos levantar la hipoteca. Todo así, completito, así. Y faltaron solamente 20 días de espera para tener un nuevo trabajo donde los ingresos se triplicaron. Y podría seguir contándole muchas otras historias. Cuando Dios rescató a Lucas de una fuertísima deshidratación, casi al borde de la muerte. Y así podemos seguir contando las veces en que el favor de Dios estuvo sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar. Pero ¿sabe qué? Para nosotros siempre ha sido fundamental poner a Cristo en primer lugar. Él nunca falla. Él nunca falla. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si acaso perderá su alma? Y entonces, volviendo a la historia, cuando Acab aceptó tomar por esposa a una extranjera, no solo estaba violando los preceptos divinos por los cuales Dios le condenó, él estaba generando una alianza que traería la ruina espiritual de su casa y de toda la nación. Mira, cuando vos tomas malas decisiones y haces alianzas indebidas, le va a ir mal a tu casa, le va a ir mal a tu familia y también a tu descendencia. Y esto tenés que tenerlo en cuenta. Y no es porque Dios es malo, es porque Dios condena el mal. Dios te ama, pero Dios condena el mal. Y el mal que hacemos o las malas decisiones son las que precisamente traen ruina a nuestra vida. Y sin darnos cuenta afectamos no solamente nuestro presente, sino el futuro, afectando a nuestra descendencia y a nuestros hijos y probablemente a nuestros nietos. Entonces es necesario romper con este yugo de esclavitud y las malas decisiones en nuestras vidas y las malas alianzas que no conducen claramente a nada bueno.
¿Cuántas veces hacemos esfuerzos inclusive por justificar nuestras acciones? Acab cedió paulatinamente a las artimañas y estratégicas demoníacas de su esposa Jezabel, y sin darse cuenta él pronto se fue alejando de Dios cada vez más. Y así lentamente, como Acab, muchas veces nosotros podemos iniciar un descenso en nuestras vidas participando de alianzas que ponen seriamente en riesgo nuestra integridad moral y espiritual, cambiando lo santo por lo profano. Miren, no todos dan lo mismo, no todos los caminos conducen a Roma. Eso es una gran mentira. Alguien lo dijo alguna vez en la historia. La realidad es que para llegar al cielo es necesario poner la fe en Cristo, arrepentirnos de todos nuestros pecados y creer que Él es Señor y Salvador de mi vida, y que ha muerto por mis pecados en la cruz, y que al tercer día ha resucitado para darme vida juntamente con Él. Esta mujer llevó a cabo prácticas religiosas depravadas. Acab, al consentir con ella y mediante su alianza política, confirmó esas creencias. Las confirmó, aunque eran contrarias a la ley de Dios, las confirmó, cedió ante ello y levantó ídolos de piedra en lugares altos y también en el templo de Dios, lo cual ya era una inmoralidad absoluta. Practicaba el adulterio y la hechicería y la brujería. Se prostituía. Gobernada por un espíritu maligno, esta mujer incitaba a Acab a hacer lo malo. Pero la cuestión central del mensaje de esta mañana no es ya centrarme más en Jezabel, sino en Acab. Y el espíritu de Acab muchas veces, como un espíritu maligno, nos envuelve y a veces tiene lugar inclusive en nuestras vidas y en la vida de la iglesia de distintas sutiles maneras. Acab sucumbió ante las perversiones de Jezabel. Él le dio lugar. Alguien gobernado por un espíritu de Acab relega su autoridad, lo que normalmente se conoce como abdicar. Esto fue lo que hizo Acab. ¿Quién era el rey? Acab era el rey. Pero ¿quién gobernaba de verdad? Como decimos popularmente, ¿quién tenía los pantalones? Triste y lamentablemente, en este caso era Jezabel. ¿Por qué? Porque Acab cedió. Porque Acab abdicó. Él cedió y renunció a su autoridad. Al hacer esto no nos damos cuenta que lo que está sucediendo es ¿qué es lo que le pasó a Acab? ¿Qué características tiene el espíritu de Acab? Teme confrontar. Acab debió confrontar a su esposa y decirle: no, chiquitita, acá mando yo. Ahora, no como el supermacho, no se entienda, porque hay cosas que en esta época hay que ser cuidadosos, no como un supermacho, sino con autoridad espiritual, como cabeza del hogar, siendo ejemplo y modelo de amor, como Cristo lo es para la iglesia. ¿Se comprende? No es ser supermacho, ojo con los supermachos. Pero Acab temió confrontar. Se conformó con lo que tenía. Después de todo, con que me llamen rey para mí es suficiente. Era en apariencia alguien pacífico, pero en realidad él prefiere la paz a cualquier precio. Esto no es de Dios, esto no se corresponde con los principios del reino de los cielos. Aunque esto, para quien tiene el espíritu de Acab, signifique generar alianzas impuras. Es como decir: no está tan mal. Che, pero mirá que pero es tan bonito. No nos damos cuenta que estamos cediendo, relegando autoridad. Pide treguas, por lo tanto, lejos de santificar las relaciones, las prostituye, las torna inmorales.
el que es gobernado por un espíritu de Acab sacrifica el futuro para acomodarse al presente. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a las personas, porque tiene miedo de confrontar. Mire, hay algo en la tarea pastoral que nos duele y, y nos incomoda, no nos gusta y muchas veces queremos huir de él, pero entendemos, para quienes tenemos seriamente llamado pastoral, es necesario. A veces nos toca confrontar a las personas. No, esto no significa venir. No. Entienda, confrontar es poder decirle a la persona lo que está pasando, lo que estamos viendo en el plano espiritual. Esto duele, es doloroso, no nos gusta, no quisiéramos hacerlo. A todos quisiéramos decirle, no, dale que va. ¿Cómo me ves? Bárbaro, dale que va. Lo que va a pasar es como cuando vos a tu hijo le estás enseñando a manejar. Si no le enseñás a frenar, en la próxima esquina se lo pone de sombrero. Y yo sé que a esos también los incomoda decir, epa, qué durito que estuviste, pastor. ¿Qué preferís? ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque te amamos. Porque te amamos y de verdad queremos que te vaya bien. Y porque de verdad queremos que resuelvas eso, que es como una piedra en el zapato, que es como una pesada mochila que ya es hora de que dejes en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Pero Acab consentía con su esposa y le dejó hacer lo que ella quiso. Y así le fue a su familia y a la nación. ¿Todo por qué? Porque él temió confrontar. Se acomodó a esa situación y así sacrificó el futuro de una nación entera. No sacrifiques el futuro de tu familia y de tu descendencia. Cortá ahora y cancelá en tu vida a este espíritu de miedo, de temor, en el nombre de Cristo. Los cristianos gobernados por un espíritu de Acab pierden eficacia. ¿Por qué? Porque carecen de iniciativa propia, se transforman en cristianos improductivos y estériles. Una vez que Acab abdicó y relegó autoridad, no la pudo retomar. Ya no hubo caso, la cosa estaba perdida. Déjenme decir que ni siquiera lo intentó tampoco. Aquel gobernado por un espíritu de Acab se vuelve tolerante con el pecado propio y ajeno. Esto es así porque al temer la confrontación ceden ante las exigencias o conductas impuras. Y otra vez, el mayor problema es que temen confrontar. En el proceso de ayudar a las personas, en realidad lo que hacemos es entrar en una negociación, porque tenemos miedo de que se vayan de la iglesia o que se divida la iglesia. Y entonces consentimos y negociamos cualquier cosa. De lo que en realidad no nos estamos percatando es de que estamos perdiendo autoridad espiritual. El espíritu calmo nunca es sinónimo de autoridad espiritual. El espíritu calmo nunca es sinónimo de autoridad espiritual. Muchos cristianos en realidad están cediendo a sus convicciones. Qué tranquilo que es. Sí. Alguna vez me encantaría verlo enojado, mira. De verdad, alguna vez me encantaría verlo enojado. Y esto es para los que creen que Jesús era solo amor. Sí, era amor. ¿Y saben por qué? Porque amaba, obraba con justicia. Y un día entró con un látigo, revoleando un látigo en el templo de Jerusalén. ¿Y qué me dicen del amor de Jesús ahora? Eso es amor. Ahora no saque el látigo en su casa. Esto no es excusa para hacer eso. Pero enójese alguna vez. Rebélese. Rebélese ante el pecado y ante la maldad. De eso estamos hablando. Rebélese ante el pecado y la maldad. No consienta con eso. Viva de manera diferente. Sea diferente.
Otros resultados de vivir bajo la influencia del espíritu de Acab son el miedo, la indecisión, la intimidación, el ceder ante la manipulación, justificar malas decisiones. Y bueno, hace mucho que lo conocemos y es bonito, pero es bonito, es bonito. Tolerancia por amistad, cuando en realidad debiéramos ayudar a corregir. Cuando hace un instante nos referíamos a santificar las relaciones, estamos hablando de esto. Debemos ayudar a corregir y también debemos estar dispuestos a ser corregidos. Este es el espíritu que debe gobernar a la iglesia. Por eso cuando hablamos de pastoreo mutuo, hablamos de esto, de cuidarnos mutuamente. Y cuidarte mutuamente no es decirte que siempre haces todas las cosas bien. ¡Qué bien! ¿Cómo voy, hermano pastor? Bien, bárbaro, genial. ¿Y te parece que estoy haciendo? Sí, mira, sí, la verdad que sí, pero mira, así este ajustecito, así, pégale acá una vueltita de rosca. Todos quisiéramos tener amigos que nos digan a todo que sí. ¿Y eso es un amigo? No, ese no es un amigo. El que no te dice que le estás errando, ese no es un amigo, ese no te ama. Ese es condescendiente, porque ¿sabes qué? Que probablemente en el fondo él también esté barriendo abajo de la alfombra alguna cosita no resuelta. No tiene autoridad moral ni espiritual para corregirte. El miedo, la indecisión, la intimidación, justificar malas decisiones, tolerancia por amistad, prostituir las relaciones. A veces en nuestro afán de que las personas asistan a la iglesia, no nos involucramos seriamente en ayudarles a resolver conflictos serios. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Mientras venga. Pero estoy diciendo que le amo, ya lo van a resolver. No, ayúdales a resolverlo. Involucrate seriamente y que puedan resolverlo. Porque anhelamos que te vaya bien y que te vaya bien en todo. Si sabes que está destrozado, hecho pedazos, y vos mira, sí, che, ¿sabías de esto? Y sí, pero hace muchos años, ¿Y qué hicimos al respecto? Hermanos, trabajamos con personas, servimos a personas y no nos involucramos con sus necesidades y conflictos serios. ¿Qué está pasando? No podemos ser insensibles a eso. No nos puede dar lo mismo. Pero yo estoy llorando. No, hace algo. Hace algo. Por eso somos iglesia. ¿Saben que por eso somos iglesia? Porque nos ayudamos unos a otros a resolver nuestros conflictos. Aunque a veces eso implique tomar decisiones fuertes. Pero si realmente lo que marcan tus acciones es el amor, créeme, no se va a ir de la iglesia. No se va a ir. Yo confío en eso. Que cuando uno actúa bajo convicción espiritual y guiado por el amor de Cristo, no se va a ir. Y si se fuera, tampoco temo por eso. Porque lo que más me interesa es la salud espiritual. No que haga un número en la iglesia. ¿Se comprende? Tristemente estamos tan obsesionados con el número que olvidamos que lo esencial es el corazón de las personas. Crecer. Sí. Pero mientras crecemos, resolvemos. Porque si no es imposible crecer. No se puede crecer. Si uno está enfermo, ¿crece? No crece. La realidad es esa. Y entonces lo más simplista es dejarle el asunto a Dios. Sí, y hacemos bien en orar, pero también hacemos bien en involucrarnos y generar vías sensibles de ayuda concreta. Los propósitos de Dios siempre se ven obstaculizados por líderes débiles como Acab. Dios tenía un propósito para Israel, que fuera modelo para las naciones. Reinados como el de Acab y otros reyes claramente obstaculizaron el bienestar de la nación
y los planes y propósitos de Dios. Finalmente, Dios tuvo que levantar a un Tar-Jehú. Y entonces toda la dinastía de los Omri fue aniquilada. Esto fue necesario. Terminar y cortar de raíz con el pecado y la maldad en la nación. Hoy se necesita de una iglesia valiente, de poderoso testimonio para confrontar con fortalezas y espíritus malignos que tratan de ahogarla para que calle. ¿Saben cuál fue una de las grandes maldades que se mandaron a Acab y Jezabel? Persiguieron a los profetas de Dios y les daban muerte. Asesinaban a los profetas de Dios, asesinaban a los que se les oponían. Es necesario, mis amados, que una vez más recordemos que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el poder que opera en nosotros hoy. Es necesario recordar que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Tenemos una batalla por delante. Tenemos una batalla y debemos armarnos de valor y de toda la armadura de Dios. Y ante la influencia desmoralizante de estos espíritus, declaramos hoy que su influencia es cancelada en el nombre de Cristo. Allí donde estás, y si esta palabra es para tu vida y la estás tomando en esta hora, te invito a que valientemente te pongas de pie. Si has sido débil, si has sido gobernado por un espíritu de Acab, temeroso, intimidante, que has justificado y realizado alianzas impuras, en esta hora yo te invito a que te pongas de pie, alces tus manos al cielo y digas esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, renunciamos a la justificación de malas acciones en nuestra vida. Renunciamos a negociaciones y alianzas impuras en nuestra vida en el nombre de Jesús. Cancelamos toda influencia espiritual esclavizante que produce miedo, timidez, intimidación, cobardía, falta de iniciativa, indecisión, esterilidad espiritual, depresión espiritual. Quedan canceladas en esta hora en el nombre de Cristo. Y que Dios pone en su iglesia hoy un espíritu de creatividad. Profetizamos esto, alzamos nuestra voz, decimos una palabra buena sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra iglesia, sobre la iglesia del Señor. Dios ahora reposa un espíritu de creatividad, de sabiduría, de poder sobre nuestras vidas, un espíritu de victoria que usamos ahora, y a partir de esta hora un lenguaje positivo. Todo lenguaje negativo se cancela. Hablamos un lenguaje del Espíritu. Comenzamos a profetizar en el nombre de Cristo sobre ese valle de huesos secos que comienza a llenarse de carne, de tendones, y un nuevo espíritu, un espíritu de valentía, un espíritu de poder en el nombre de Jesús. Comenzamos a caminar en victoria para la gloria de Dios. Señor, esta palabra buena profetiza sobre tu casa en esta hora. Profetiza sobre tu casa, alza tus manos al cielo. Es una palabra buena por aquel que tenés a tu derecha, por aquel que tenés a tu izquierda, en el nombre de Jesús. Una palabra buena sobre cada uno de ellos. Extende tus manos hacia tu izquierda, hacia tu derecha. Una palabra buena, una palabra del Espíritu, una palabra que agrade al Señor, una palabra que anhele el favor para esa persona en el nombre de Cristo. Y también el favor de Dios vendrá sobre tu vida. Cuando bendecimos, el Señor nos bendice. Cuando con nuestra lengua anhelamos favorecer al que tenemos a nuestro lado, a nuestro hermano, al que es la mano, al que es el pie de esta casa, el cuerpo de Cristo, el favor del Señor viene sobre nosotros. Lo declaramos, Señor, anhelamos tu gracia, anhelamos tu favor, anhelamos honrarte, anhelamos adorarte, anhelamos servirte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Señor, que tu presencia sea sobre nuestras vidas en esta hora. Que tu Espíritu Santo
comience a gobernar sobre mí. Padre, en el nombre de Jesús, traes restauración, traes reconciliación. Hoy haces una obra nueva. Allí donde todo estaba seco, comienza a fluir tu espíritu, comienza a fluir la vida. Sí, Señor, manantiales en el desierto. Padre, por mucho tiempo yo pensé que todo estaba perdido, mas ahora mi vida pongo a los pies de Jesús, sabiendo que hay un propósito, hay un sentido, hay algo grande, hay algo bueno para mí, hay algo bueno que está viniendo. Señor, yo lo tomo en esta hora en el nombre de Jesús. Algo bueno comienza a acontecer en mi vida, en la vida de mi familia, en mi presente, y que comenzará a afectar mi futuro y a mi descendencia. Señor, yo renuncio al espíritu de Acab. Por mucho tiempo tuve miedo de confrontar, mas ahora me levanto en el nombre de Cristo como tu siervo, como tu sierva, Señor, para confrontar a toda hueste de maldad. Lo haré en el nombre de Cristo y me visto de toda la armadura de Dios para hacer frente a los dardos del maligno en el nombre de Cristo. Sí, Señor, levanto alto mi guardia, levanto alto mi escudo. Señor, declaro que tu gracia, declaro que tu espíritu llena en mi vida en esta hora para la gloria de tu nombre. Señor, quiero ser un instrumento útil en el reino. Sí, Señor, úsame, usa mi vida para expandir la palabra, para proclamar a aquellos que te necesitan. En el nombre de Jesús, damos un fuerte aplauso a tu nombre.